no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. No, con gusto siempre para debatir, yo creo que es importante. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Abrazos, muy buenos días, damas y caballeros. Este es el día jueves 9 de junio del año 2016. Muy contentos de poder ingresar a vuestros hogares, a los vehículos que nos sintonizan en toda nuestra área de influencia y cobertura. Bienvenidos todos. Bueno, yo creo personalmente que los señores prefectos del país están a esta hora, sí, entiendo que están a esta hora desinformados, completamente desinformados por las declaraciones que emitieron esta víspera y que ustedes se dieron mucho gusto en estar transmitiendo esas posiciones. La mayor parte de ellos mencionaban que querían una reunión. Optimizar no una confrontación, sino una reunión, pero no sabían, y estaba buscando la nota que me permite advertir a ustedes que inclusive en un última hora, me parece que de la cadena Ecuavisa, el señor ministro de Economía ya habría advertido que se les ha hecho los envíos correspondientes a cada uno de los señores prefectos, porque ayer recogió un dinero que no le pertenece al gasto corriente. Es un dinero sagrado que debe ser invertido especialmente, señoras y señores, debe ser invertido en la propia industria petrolera. Están tomándose ese dinero, alrededor de 2,000 millones de dólares, y pagando las cuentas, los atrasos y estas asignaciones. Así le van a liquidar, y alguien dijo exactamente eso. No recuerdo, fue un asambleísta con criterio el que dijo que tomarse esos dineros para utilizarlos en los pagos, en los saldos a las prefecturas, era mala nota. Y hasta aquí la secretaria. Perfecto. Sí, estábamos comentando precisamente que ustedes están un poquito atrasados en noticias, pero claro, esto creo que surgió a eso de las 20 horas y minutos, al punto que en una última hora de la cadena Ecuavisa se advertía a la prensa, al país y a los señores prefectos que en conjunto han pasado solicitando que tengan la bondad de ponerse al día con ellos y con sus divisiones administrativas que están con una carencia de fondos impresionantemente grande. El delegado precisamente de la asociación o del consorcio
de prefecturas, de prefectos, el señor Congope se llama ahora, sí. El señor prefecto Rafael Dávila, representante de la provincia de Loja. En esta dimensión, vuelvo y repito, administrativa, está con nosotros por línea directa. Me reconfirma lo que anunciaban ayer desde el Ministerio de Finanzas y Economía, que el señor presidente había dispuesto que se pongan al día, o por lo menos que se entregue una cantidad muy importante para que las prefecturas puedan seguir trabajando. Rafael, muy buenos días. Saludo en usted a la provincia de Loja y a todos los señores prefectos. ¿Usted conoce algo al respecto, prefecto Dávila? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña precisión, estoy aquí en Quito y estoy por entrar a una entrevista en Teleamazonas. No solamente lo que yo quería saber es si usted conocía que el Ministerio de Economía ya entregó las platas que estaban en deuda con ustedes. No, a ver, Gonzalo, yo tengo toda la información hasta las 6 de la tarde que se cierran oficinas de las prefecturas. No, a ver, el gobierno nacional, el Ministerio de Finanzas nos está adeudando en total a las prefecturas son $284 millones de 3 componentes. Las transferencias del COTAD, las cotidianas, llamémoslo así, las que manda este modelo de equidad territorial que llama el COTAD, que nos transfieren de manera mensual. Anteayer, vísperas de la reunión de prefectos, se nos entregó la asignación o la cuota del mes de marzo, porque estábamos con 3 meses atrasados. Actualmente, a esta hora, se nos adeuda la cuota de abril y la cuota de mayo. Esa cuota de 2 meses ya fue pagada anoche a eso de las 20 horas y minutos. Fue una última hora de la cadena Ecoavisa, le advierto si usted no conoce. Bueno, no, la verdad que yo vi el noticiero, claro. No sé, a las 8 no, si fue a las 8 de la noche, pues obviamente desconocemos, ojalá sea así, buena hora, si es así, eso yo le podía verificar, claro. Y a las 8 de la mañana abre mi oficina, si usted tiene la bondad de llamarme 8:15, 8:20 de la mañana, yo le puedo confirmar si es que esa información es correcta. Bueno, pero la primicia que le acabo de ofrecer a usted es de la cadena Democracia y de la cadena Ecoavisa. Vamos a ver si fue cierto ahora, o no fue cierto. Gonzalo, una precisión. Sí. Ese es solamente el un componente que nos adeuda. Desde luego. El segundo componente es los valores correspondientes a la competencia de riego y drenaje. Ahí el gobierno nos está adeudando todo el año 2015 los recursos para inversión en riego. En algunos casos algo del 2014 todavía, nos adeudan todo el 2015 y lo que va del 2016. Eso suma 111 millones de dólares. Y hay un tercer componente que es el IVA. El IVA tampoco ha sido devuelto desde hace un año aproximadamente, en algunos casos, otros menos. Del IVA se nos adeuda aproximadamente 48 millones de dólares. Entonces no es solo la asignación mensual, quizá esa yo a las 8:15 le puedo confirmar si es que es correcto, pero son 3 componentes los adeudados y el tema del riego, quiero solamente decirle, es realmente grave en nuestras provincias porque hay agricultores, campesinos a quienes no se puede atender con demandas urgentes, apremiantes, de rehabilitación de canales, de mantenimiento de canales de riego, tan importantes para sostener la producción agrícola y ganadera en el Ecuador. Y le complemento la información. La liquidez fue la del gobierno, la de la caja fiscal fue premiada anoche, cuando no anoche, sino el día de ayer, básicamente, cuando las 2 petroleras estatales entregaron al régimen alrededor de $2,000 millones de recursos anticipados y créditos obtenidos igualmente desde el 2014. Eso supongo yo, que sirvió para que se atienda este pedido justo de igualarse en las rentas dirigido a los señores prefectos y naturalmente a sus corporaciones administrativas. Entonces,
como el señor ministro de Economía viene a esta emisora a las 7:35 de la mañana, entonces ahí vamos nosotros también a consolidar este avance informativo que nos permitimos ofrecerle a usted, mientras indaga también usted, prefecto Dávila, lo correspondiente. Y le agradezco por habernos atendido, Rafael. A usted muchísimas gracias, Gonzalo. Yo a las 8:10, 8:15 de la mañana, yo le podría confirmar si es que se han hecho ya las transferencias, alguna transferencia adicional la noche de ayer. Muy bien. Con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días. Gracias. Son un saldo apenas que para las prefecturas, 2 millones pueden ser vitales para pequeñas corporaciones provinciales. 108 millones es de algún fondo que faltaría igualarse. Este más o menos es el drama que están pasando, numerosa institucionalidad, pero que nosotros queremos aprovechar de la concurrencia de la secretaria de Planificación y Desarrollo, que tiene la bondad de acompañarnos en esta mañana para efectos de poder conocer otras estadísticas que aspiro tengan especialmente la solvencia, porque la credibilidad del gobierno está en los suelos, francamente, en los suelos. Nadie cree nada de lo que provenga y sigue aumentando el signo especulativo, porque si el Banco Mundial dice que son 4 puntos, pero menos 4 puntos, la tasa de crecimiento de la economía, el señor presidente se empeña en por lo menos reducirle 1 punto. Ayer quedamos con el presidente, según su versión y medición oficial de la economía ecuatoriana, que la tasa de crecimiento de nuestra economía registrará para este y el próximo año alrededor de 3 puntos porcentuales, pero en menos. ¿Esto qué le anticipa al país? Aparte, naturalmente, de algún otro detalle que bien puede ser optimizante también, como es el caso de que por algunas guerras en el África haya un despunte del precio del petróleo, que Dios bendiga al Ecuador, y en este caso a todo el cartel de la OPEP. Todos están requiriendo de dinero, y esta ha sido la causal fundamental de los malos tiempos que estamos atravesando, aparte de otros temas que lo vamos a tratar de solicitar una interpretación de su parte. ¿Con qué espíritu venimos acá y hablar de estadísticas y de números que es tan importante para darle ya un sello de mayor autenticidad a mucho discurso que se ha dado y de diferentes instituciones se aprecian de manera totalmente incongruente lo que realmente está ocurriendo con la economía ecuatoriana? Le damos la más cordial bienvenida, la secretaria de Planificación y Desarrollo del Gobierno y de nuestro país, la doctora Sandra Naranjo, en la cadena Democracia. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, quizás empezar explicando un poco quizás algunas precisiones respecto a lo que usted decía. Una de las partes que se había comprometido a Semplades es precisamente hacer el costo de la reconstrucción para el terremoto. Entonces nosotros, utilizando la metodología internacional que en su momento la desarrolló CEPAL en 1970 y que posteriormente la adopta tanto el Banco Mundial como la Unión Europea y Naciones Unidas, nosotros recurrimos a ellos. El terremoto fue el sábado 16, el 17 yo ya estaba en contacto con personas de Naciones Unidas y el Banco Mundial justamente para la asistencia técnica para hacer la valoración de la reconstrucción. Fue utilizando esa metodología internacional que se llama, sus siglas en inglés son PDNA, que es el levantamiento de necesidades post-desastre. Para nosotros era muy importante contar con ese apoyo técnico porque ante el sismo de inmensa magnitud que vivió el país no podíamos improvisar respecto a la cuantificación, que es la línea base para lo que se hará de manera posterior. Pero el señor presidente se improvisó cuando ubicó en 3,000 millones
Y atinó, pues, ¿no? El presidente había hecho una primera estimación que sí vale la pena aclarar que, o sea, no es una estimación en el aire. ¿Cómo es que él da ese primer número y que de hecho lo contó en el conversatorio con medios internacionales que estuvo posterior al terremoto? Era muy rápida la... Fue una primera evaluación que hizo con el equipo del Banco de Desarrollo. Hizo una evaluación de una de las ciudades viendo un poco la cuantificación en daños en vivienda, alcantarillado y demás, y en base a eso se hace una proyección. Pero totalmente independiente de la estimación que hubiera hecho el presidente, se hace este equipo evaluador. Ahí quizás destacar, por ejemplo, que tuvimos 45 expertos internacionales de las distintas agencias de Naciones Unidas trabajando con nosotros. Por ejemplo, estuvo personal de Naciones Unidas Hábitat, estuvo personal de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNESCO, UNICEF, gente del Banco Mundial, gente del PNUD como tal, CEPAL, que fue el equipo que lideró técnicamente el proceso para nosotros hacer la evaluación de la reconstrucción. ¿El estudio incorporó tasas de subempleo y desempleo? Sí. Entonces, el estudio, ¿qué es lo que hizo? El impacto, ¿no? El impacto, justamente, Gonzalo. Ahí, ¿qué es lo que normalmente se hace, digamos? El costo de la reconstrucción se hace utilizando 3 valores. El primero es el costo de reconstruir mejor. Es decir, si por ejemplo se cayó una casa de caña, no necesariamente uno cuantifica el costo de la casa de caña, sino la casa sismorresistente que la va a poner para reemplazar esa casa de caña. Ese es un primer rubro. El segundo son las pérdidas, es decir, el flujo económico que se dejó de recibir, porque por ejemplo si se cayó el hotel, significa que hay ventas que no se realizaron y eso está cuantificado. Y un tercer rubro que son los costos adicionales, que es precisamente los costos en los que se incurren durante el periodo de emergencia y de recuperación. Esas 3 cifras nos dan el costo de reconstrucción, que en el caso del país son 3.344 millones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, hacer una primera cuantificación de la afectación. Aquí quizás algo importante, Gonzalo, es que estamos hablando de una tragedia humana. Entonces, no es solamente cifras, digamos, y de hecho el equipo de la CEPAL, parte de la metodología empieza con una descripción de la población donde ocurre el evento. Entender, por ejemplo, son 668 fallecidos, la cifra actualizada. Entonces, realmente es una tragedia humana. No sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar las zonas afectadas, pero Lo hice una vez. Sí, y seguramente usted sintió el dolor de esas familias. La verdad que uno llega y dice, no sé, como a veces nos quejamos de cosas tan poquitas y es gente que lo ha perdido todo, que perdió a sus familias. Entonces realmente creo que no hay que perder de vista esa tragedia humana porque es un poco la que nos da esa urgencia de actuar, de hacer algo como ciudadanos y es seguramente lo que movió a los miles de ecuatorianos que se movilizaron durante la emergencia, a los gobiernos internacionales, al gobierno nacional, a los distintos gobiernos locales y esa unidad como país que demostramos durante esas primeras horas creo que se debe mantener ante una tragedia como la que vivimos. El peor impacto de esta tragedia a nivel nacional por el uso de dineros, naturalmente con prioridad en solucionar los problemas humanos más significativos, es el que va a ser dirigido y con el aplauso nacional y con el aporte de solidaridad de toda la nación, de nuestros vecinos, en fin, acudir al escenario de la tragedia en ayuda de esos habitantes. Eso está muy bien privilegiado. El tema es que los otros impactos a nivel nacional también deben ser medidos para no equivocarnos en el discurso y en la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema del desempleo y el subempleo. Esta mañana nos informaba la cadena Teleamazonas precisamente respecto de un estudio de este elemento que vale la pena que la Secretaría de Planificación y Desarrollo lo conozca. Sujei lleva 6 meses desempleada y al mismo tiempo buscando un nuevo trabajo, pero no consigue y cree que ahora será incluso más difícil. He buscado trabajo mediante páginas en internet, los diarios, pero no, nada, hasta ahorita ni una llamada, nada. Para nada. ¿Cuántas carpetas tú calculas que has entregado? Entre correos y carpetas, unas más de 20. Salimos de su casa y observamos la calle.
Luis, quien trabaja en los semáforos, da fe de que cada vez hay más competencia en las esquinas. Por la situación está difícil. Ella es una de los miles de desempleados y él uno de los miles de ecuatorianos que tiene un empleo inadecuado. En los últimos días se conoció de más despidos en grandes empresas nacionales. Cervecería Nacional lo reconoció a través de un comunicado. Aseguran que se vieron obligados a tomar esta decisión debido a la caída de volumen de sus negocios en un 13%. Textualmente dicen, la desvinculación de un grupo de colaboradores es realmente dolorosa para quienes hacemos parte de esta gran organización. Para el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el termómetro de la economía de un país es justamente el empleo. Estamos en permanente contacto con los afiliados. La gran mayoría manifiesta que les va a ser muy difícil sostener los niveles de empleo actuales. Y en el sector empresarial dan cifras. Aseguran que entre marzo del 2015 y marzo de este año, unas 80.000 personas perdieron su empleo formal, 160.000 pasaron a ser desempleados y 400.000 personas engrosaron el subempleo. Las reformas laborales que han habido en este gobierno han sido reformas laborales que han venido a ser más rígida la contratación, lejos de darle mayor libertad, mayor oxígeno. Y le suman otras causas al aumento del desempleo. Ahí están todas las reformas tributarias, los ISD, las salvaguardias, todo viene engordando este asunto. Entonces ya el vaso está al límite y rebosándose. Y dentro de eso, usted le echa el chorro de los 2 puntos de IVA. Entonces ya estamos rebosados. Indistintamente de las razones, la única realidad que conoce Sujei y también Luis es la que viven a diario. Ella continuará buscando con la esperanza de por fin encontrar algo. Él seguirá caminando ante cada luz roja, sin perder la fe de un día volver a la formalidad. Dayana Monroy, 24 horas. Entonces, doctora Naranjo, la incidencia de la pobreza por ingresos refleja el estudio precisamente de su secretaría. Esta incidencia de pobreza por el tema de los ingresos limitadísimos es la estadística que más debe preocupar al régimen, de hecho. Y el presupuesto para estos menesteres, o sea, el presupuesto para el sector social, por un lado, y la incidencia por la pobreza en ingresos, por otro lado, me parece que tienen una relación casi directa, obviamente, ¿no? ¿Cómo andan estas mediciones y estas estadísticas a esta hora del partido, como suelen decir deportivamente? Bueno, déjeme cerrar solamente con la cuantificación del terremoto que usted me había dicho. Y ahí, en efecto, por ejemplo, solamente en esos 42 segundos que duró el impacto del terremoto, tiene una afectación sobre el PIB de menos 0.7 puntos porcentuales y cerca de 22.000 empleos que se pierden. Entonces, respondiendo a su pregunta anterior, va a tener un impacto en desempleo. En Manabí, por ejemplo, estimamos un incremento de 3.45 puntos porcentuales. Los datos que le acabo de dar es datos sin políticas activas, es decir, asumiendo que no se hace absolutamente nada, el impacto del terremoto solamente. Ahora, ¿cuál puede ser la oportunidad dentro de esta tragedia que estamos viviendo como país ante lo que les decía, sobre todo la parte humana? Yo quiero no perder eso de vista. Es que se van a necesitar recursos humanos, económicos para la reconstrucción. Entonces esto va a tener también un impacto positivo y, por ejemplo, una de las políticas que se deben mantener y velar para que las empresas contratadas para la reconstrucción cumplan es, por ejemplo, emplear la mano de obra local. Ahora, pasando a su pregunta sobre la pobreza. No, pero esto de el uso de la mano de obra local me parece que es un extraordinario buen propósito. Es fundamental, pero también ser claros que el trabajo es inmenso, entonces probablemente no va a ser suficiente y va a abrir una oportunidad de empleo, de inyección económica. Las empresas de construcción, por ejemplo, van a tener una buena oportunidad, porque no es solamente vivienda, es vías, es electricidad. Claro. Entonces eso va a ayudar a dinamizar la economía y mientras más pronto ingresen esos recursos, mejor. ¿Y va a haber infraestructura para recibir a corrientes laborales de todo el país que puedan ayudarnos en ponerle ritmo a la reconstrucción? Sí, creo que coincidimos, digamos, todos que la reconstrucción ahorita es una prioridad nacional, no es solamente del gobierno, porque en eso sí ser muy claras. Ministra, no se acerque mucho al micrófono. Ay, discúlpeme. No se preocupe. Digamos, no es solamente una prioridad del gobierno nacional, es una prioridad del país. Así y esta tiene que ser una política de Estado, porque algo que
creo que es fundamental en los países, es tener esa visión de largo plazo. Y en nuestro caso, el terminar la reconstrucción debe ser una prioridad país, hecha en conjunta con el sector público, tanto gobierno central como gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía. Ahora, pasando a su pregunta sobre pobreza, para no dejarla pendiente. Sí. Ahí hay un estudio súper interesante, Gonzalo, no sé si usted conoció, que lo hace el Banco Mundial junto con el equipo del INEC. Ellos utilizan pobreza por consumo. ¿Por qué utilizan pobreza por consumo? Porque nos da un poco más de información. Las encuestas de condiciones de vida se hacen en el país cada 5 años y el equipo del Banco Mundial decide analizar el periodo 98-2006 y el periodo 2007-2014. Utilizan la cifra del 2014, que es la última disponible en este estudio. Y ahí hay cosas interesantes, como por ejemplo, que a diferencia de periodos anteriores, el crecimiento entre 2006 y 2014 es un crecimiento pro pobre. Es decir, centrado, digamos, en fortalecer a la población más vulnerable, que como usted bien decía, ha sido una preocupación del régimen. Habla que la reducción de pobreza y desigualdad es bastante mayor que periodos anteriores y vemos, por ejemplo, que la pobreza moderada se reduce en 14 puntos porcentuales, mientras que la clase media incrementa en 11.7. ¿Cuáles son de las cosas que ellos... ¿Y la pobreza moderada a quiénes se refiere? ¿Qué características tiene este grupo poblacional? La pobreza moderada, ellos lo que hacen es establecer como una línea de consumo y todo aquel que esté bajo esa línea de consumo lo consideran pobreza. No es extrema pobreza, sino la pobreza. Y entonces eso pasa de 39.4 en 2006 a 25.1 en menos 14.3. Yo me comprometo a hacerle llegar el estudio. Es un libro como de 200 páginas, bastante detallado. ¿Qué un podemos trabajo muy colegir técnico. en conocimiento de este estudio? ¿Sabe qué? A mí me encanta, digamos, hacer este tipo de análisis porque, como usted bien decía, la política pública debe tener información y retroalimentarse para irla mejorando, fortaleciendo las áreas que estén bien y quizás corrigiendo aquellas que no. Y al presidente le encanta ese tema. ¿Pobreza o desarrollo? Ambos. Creo que el tema de desarrollo... La estadística le interesa muchísimo al señor presidente y exige que se inviertan las cosas de conformidad con las necesidades cualitativas y cuantitativas que registran este tipo de reportes, de informes, ¿no? Precisamente, yo estudié políticas públicas y es precisamente mientras mejor información uno tenga, mucho mejor se puede hacer el diseño de políticas. La eficiencia de inversión es mayor. Precisamente, la eficiencia de inversión, ¿dónde es más valioso el dólar extra invertido? Hacia eso debemos ir. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que menciona el estudio es que el 70% de la reducción en pobreza se da por un incremento en el ingreso laboral. Ellos, por ejemplo, resaltan la política de haber incrementado el salario mínimo, que tuvo un impacto positivo. Otra cosa interesante es que en el periodo 98-2006 el crecimiento venía dado únicamente por crecimiento de consumo. Evidentemente, digamos, la economía seguía creciendo. Ese era el determinante en reducción de pobreza en ese periodo. Mientras que en el periodo 2006-2014 el determinante de pobreza, crecimiento es importante, son 5 puntos porcentuales, pero la redistribución del ingreso es de 7.5 puntos porcentuales. Mencionan, por ejemplo, que el incremento en inversión pública, la dinamización de la demanda de empleo y políticas para incrementar el ingreso tuvieron incidencia positiva para la reducción de pobreza y de desigualdad durante este periodo. Lo que me ha llamado profundamente la atención, y usted topa ese asunto, es que antes del terremoto ya teníamos medidas, realidades socioeconómicas inequitativas y de contenido muy dramático. Por ejemplo, esto que dan en llamar los técnicos, los médicos, los nutricionistas, por así decirlo, es esto que me llamó la atención, que nosotros ya hemos registrado en años anteriores, como era de suponer, lo que llaman la desnutrición crónica. Eso con todos los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana terminó, algún momento se acabó. Llegaron verdaderamente los programas y estrategias de amparo económico-social a esos niveles, a esos escenarios donde haya todavía, para vergüenza nacional, desnutrición crónica, o es de todos los países esta característica por las modalidades que se va registrando, especialmente en América Latina. No sé si usted tenga alguna información
que a mí personalmente me gusta escuchar y aprender. ¿Qué información tenemos de la realidad de la desnutrición crónica en nuestro país? Claro, con mucho gusto, Gonzalo. A ver, quizás destacar que en efecto, como usted mencionaba, creo que el área social es donde se han dado grandes avances. Por ejemplo, el triplicar el gasto social respecto al gasto de deuda pública fue fundamental en reducción de pobreza y desigualdad. Pero yo también mencionaba con mucha claridad y transparencia que una de las áreas donde se deben redoblar esfuerzos y ser muchísimo más efectivo en las intervenciones es precisamente en desnutrición. Yo tuve la oportunidad de estudiar algo en temas de desnutrición crónica. La verdad es que es un problema complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el poder incidir en términos de desnutrición no es únicamente una tarea que la tenga el gobierno central. Evidentemente tiene un rol fundamental, por ejemplo, el incremento en programas de salud, en acceso a servicios de salud funciona y ayuda, pero por ejemplo el rol de los gobiernos locales es fundamental porque ellos son los responsables de las políticas de agua potable y saneamiento. También es fundamental el rol de los padres de familia, porque por ejemplo el solo hecho de que la madre debe de lactar exclusivamente a su hijo durante los 6 meses tiene una incidencia positiva en desnutrición. Sin embargo, nosotros vemos que las tasas de desnutrición se mantienen en niveles del 25%, 24.8%. Entonces, esa ha sido una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional, en ver que pese a todos los grandes logros sociales que se han visto en el sector social, esta es un área donde se debe mejorar. Estamos haciendo estudios mucho más profundos y comparativos con otros países para ver qué es lo que ha sucedido, porque evidentemente los servicios de salud están mejor que antes, hay mejor acceso a agua potable y alcantarillado. Sin embargo, no se ve, digamos, del mismo nivel de reducción en desnutrición que, por ejemplo, sí se ve en otras medidas en términos de políticas sociales en general, como reducción de pobreza, desigualdad y demás. Entonces, ese estudio estamos trabajando, entre otras cosas, haciendo lo que usted decía, política comparada con otros países para ver ¿cuáles son las políticas que se han visto efectivas? ¿Cuál es la particularidad que tiene Ecuador en este asunto? Que si usted hace, el UNICEF tiene una lista de todas las cosas que se deben hacer para desnutrición en términos de política. Por ejemplo, dar micronutrientes a las madres, acceso a sistemas de salud, agua potable, alcantarilla. Y si usted revisa, el Ecuador hace todas esas políticas. Entonces, el estudio que estamos haciendo, se está trabajando con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, es ir muchísimo más en detalle para ver si, por ejemplo, es que a lo mejor no se hace seguimiento exactamente a los mismos niños, porque no es solamente identificar niños desnutridos, es darle el acompañamiento que se necesita, incluso a las madres de, por ejemplo, mostrarles cuál es el tipo de alimentos que le deben dar al niño, de que asistan a los distintos controles, y no es que no, se lo ve sano, está Así bien. es. Entonces, todo ese tipo de políticas se están trabajando. Interrumpir exclusivamente con un quinquenio de atención y de asistencia a nuestros niños del 1 a 5 años es un error garrafal, porque es en la segunda y tercera infancia donde nuestros niños adquieren incluso condiciones de talento, de inteligencia. Usted conoce perfectamente aquello. Algún momento fui educador de primaria y entonces yo recuerdo que esto en el normal, donde me formé como profesor de escuela, nos enseñaban esto, que hay que ponerle todo apego. Sí. Los antiguos tenían esa visión que me parecía súper atinada. Y es en la escuela en donde estos niños pueden estar cosechando desnutrición crónica, pero que proviene de la interrupción entre los 5 y 12 años, de lo que yo me acuerdo. Sí. ¿Qué opinión tiene, ministra, de esto? En realidad, digamos, el tema de desnutrición crónica es fundamental durante los primeros años de vida. Y usted señalaba algo importante, Gonzalo, que es la importancia de la atención en la primera infancia. Los 5 primeros años de vida de una persona es fundamental, y hay un cambio importante que se dio en cuanto a las políticas, que, insisto, deben continuar como políticas de Estado y no únicamente de gobierno. No importa quién venga al poder, hay asuntos como país que debemos discutir con una visión de largo plazo. Y el desarrollo de los niños debe ser una prioridad de todos, de cualquiera que venga. Sí. Entonces, en esta visión de largo plazo, por ejemplo, uno de los cambios que se dieron en políticas sociales fue justamente el tener una política para atención a la primera infancia. Por ejemplo, los centros infantiles del buen vivir, distintos programas de alimentación. Se hace
por primera vez una revisión del currículum para hacer una conexión entre la atención en guardería y la atención desde los 3 años, donde ya empiezan a ir, digamos, a asistir a clases regulares. Entonces, sin duda, aún hay áreas donde perfeccionar, hay que ir fortaleciendo estas políticas, pero ya está, digamos, mapeado dentro de la línea de políticas sociales justamente esa atención a la primera infancia. ¿Qué estadísticas, mi última pregunta, para ver si podríamos en otro momentito con mucho continuar gusto, yo con vengo, la revisión usted me invite con de mucho estas gusto. estadísticas que me parecen muy importantes? ¿Qué políticas va a establecer en la división de responsabilidades para la infraestructura productiva, 1, versus la vivienda de interés social para gente pobre y clase media, que es la más afectada después del terremoto? ¿Cómo se hacen cargo los sectores público y privados? Sí, esto es muy importante porque yo les mencionaba al inicio que la única forma en la que vamos a salir de lo del terremoto es justamente con un trabajo conjunto. Entonces, por ejemplo, aunque la afectación en vivienda eran bienes eminentemente privados, el Estado decidió como política pública asumir 2/3 del costo de la reconstrucción en vivienda. Evidentemente, la vivienda vacacional o que no era la vivienda de la primera persona no es una prioridad porque no es una persona que está en condiciones de vulnerabilidad, que no es lo mismo que la persona que lo perdió todo y que está viviendo en un albergue. Pero el Estado asumirá los 2/3 de los costos en vivienda. ¿Cómo lo va a hacer? Por un lado, se darán en algunos casos las casas listas de hasta $10,000, tanto en el sector urbano como en el sector rural. En los casos de reubicación se dará además del terreno, pero por ejemplo, en aquellos casos donde a lo mejor una familia dice, no, yo quisiera comprarme no la casa de 10,000, yo puedo pagar un poquito más, puedo acceder a un crédito, en esos casos se da un bono de $9,000 para viviendas entre 10,000 y $70,000. ¿Por qué 9,000? Porque un poco lo que buscamos era dar políticas estandarizadas. Entonces, si estamos dando una vivienda de 10,000 con un copago del 10%, es decir, $9,000, esos mismos $9,000 se dan en vivienda de hasta entre 10,000 y $70,000. Entonces, eso respondiendo a su pregunta en vivienda. Respecto al área de producción, es precisamente ahí es donde están contabilizadas la mayoría. La infraestructura de producción. Exacto. La mayoría. ¿Esto va a estar a cargo del mismo sector privado? Ahora le explico. La mayoría de las pérdidas en ese sector, en efecto, son del sector privado. En esos casos el Estado no va a reponer la infraestructura. Como estamos trabajando ahí, tenemos alrededor de 320 millones en líneas de crédito que tienen tasa de interés preferencial, que son más blandas en términos de un poco más flexibles, digamos, quizás en periodos de gracia, en plazos y demás, precisamente tratando de fomentar esa reactivación económica lo antes posible. Entiendo que ya se han entregado los primeros créditos. Un plan de crédito para los productores que nos están escuchando este momento. Sí, precisamente, más bien si es que nos están escuchando, pedirles que se acerquen tanto a la Corporación Financiera Nacional si son mayores de $50,000, si ya son más pequeños es a través del Banco de Fomento, el anterior Banco de Fomento que ahora cambió de nombre, Banecuador. Banco Ecuador, Banecuador, creo que se sí. llama. Entonces se pueden acercar y además se está trabajando en las políticas con los distintos ministerios. Una cosa muy interesante del estudio que nosotros levantamos fue precisamente que no se hacía solamente desde el escritorio. Por ejemplo, nosotros nos reunimos con las cámaras de la producción, cámaras de turismo de Manta, para un poco escuchar su retroalimentación. Una cosa, por ejemplo, fue que el sector camaronero tiene una producción de ciclo corto. Entonces, esas son áreas, por ejemplo, donde un crédito puede reactivar fácilmente el sector. Entonces, en todo eso estamos trabajando en el área del sector productivo. Hay este tipo de políticas y el trabajo ya de la implementación de estas políticas lo liderará la Secretaría Técnica para la Reconstrucción. Yo le agradezco muchísimo y lamento que el tiempo asignado se nos terminó. Muchas gracias a la Secretaría. Estaban tratando de llevar este nombre a su secretaría. No se deje porque está desdibujado completamente. Y bien que hace usted en aclarar que la Secretaría del Buen Vivir no es una institución como tal. ¿Por qué hizo esta aclaración? Ya, lo que pasa es que a mí me preguntaron sobre la Secretaría del Buen Vivir. Entonces yo lo que le decía es que no es una institución porque no es una institución, es un programa que está adscrito a la Presidencia de la República.
Entonces yo mal podría eliminar una institución que no existe. Y ahí me habían preguntado también sobre el Instituto Espacial Ecuatoriano, que a mí me parecía importante aclarar que ese es del anterior CLIRSEN, que lo que se hizo es más bien darle mucha más fortaleza, hacerle un instituto de investigación privado. Pero me parece que tal como está la noticia, claro, sale un poco de contexto y no se entiende, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, ministra. La secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, ha honrado estos micrófonos libres de la cadena Democracia. Las 7:32. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Gonzalo, igual. El Pleno de la Asamblea suspendió la sesión para la votación de la ley para prevenir el lavado de activos. Ok. Esta se votará el jueves, como la solicitó el ponente. El ponente en todo. El todo es ponente Virgilio Hernández. Pone todo. Exactamente. Bueno, Virgilio Hernández, no sé cuál vaya a ser la ponencia completa que él exija por disposición del señor presidente de la República. Él trabaja, apunte telefonazo presidencial. El legislador del Partido Social Cristiano Cambio, Luis Fernando Torres. Sí, él está con nosotros ya, ¿no? Creo entender que está con nosotros. Qué buena nota, doctor, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué le pareció lo de la comparecencia y la ronda de cocachos que le otorgaron los mismos militantes del partido de gobierno al señor Pareja Yanuseli, quien decía que él ha hecho o está haciendo y construyendo una casa gigantesca? Dijo que era con la plata de él y que además defendió su derecho a obsequiar a sus hijos. Y luego cuando le preguntaron y el origen que tenía ese dinero para semejantes inversiones y los papeles de Panamá, él negaba. Bueno, salió, él pensó que airoso cuando llevó a conocimiento de todo el mundo, inclusive de las cámaras de los medios audiovisuales que hacían seguimiento informativo, pensó que todo el mundo se iba a entrampar, visualizando, señor asambleísta, un trabajo de edición, de aspectos de reconstrucción, de todo lo que a él interesaba de la refinería. Todo había estado programado de conformidad con su ilustrado criterio, pero no tenía razón y no hablaba de verdades. Entonces, los compañeros de partido, porque él se ha manifestado ser un amigo fraterno del señor presidente de la República y haber manejado como zar del petróleo, que dijo usted, y bien dicho, haber manejado por largo tiempo tanto el Ministerio de Energía como el área petrolera en toda su dimensión, la parte financiera, en fin, montón de cosas. Y ahora se hace el tiernito en cuanto a la responsabilidad en inversiones dirigidas a la reestructuración o recomposición de la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿cómo usted le ilustraría a la ciudadanía este mal rato que pasó el señor Pareja Yanuseli, quien pensaba que estaba salvado y que todo era cuestión de indiciar de todo gasto? Yo no he visto ni he firmado un solo cheque, no he realizado ningún contrato de adquisiciones ni más con nadie. Eso debe haber molestado a todos los señores asambleístas, que incluso sus propios compañeros de partido le salieron a la casa
y le dieron un final horripilante. Yo por lo menos le grafico así a la ciudadanía. Aquí está precisamente una parte de ese informe. Pero mientras tanto, su palabra, Luis Fernando Torres. Muy buenos días. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a los oyentes de esta prestigiosa radio. Después de que intervino el señor Pareja Iannuzzelli, a quien yo mismo pedí que se le llamara a la Comisión de Justicia, me correspondió abrir el debate y las preguntas. Yo le dije al iniciar mi intervención que estaba completamente insatisfecho frente a la forma como había respondido, y le hice una pregunta muy puntual: si sabía él algo de los contratos que había hecho Alex Bravo en su condición de gerente de Petroecuador, debido a que el señor Pareja por aquel entonces era ministro de Energía y además le había nombrado al señor Bravo, y él respondió que no conocía absolutamente nada. Entonces, aquí viene la primera duda: ¿cómo el ministro que le nombra al gerente, cómo el ministro que está jerárquicamente por sobre el gerente, no sabe nada de contratos que fácilmente superan los 400, 500 millones de dólares? ¿Así se administra Petroecuador? No entiendo. Pero el ministro negó todo. Y luego negó también que tenga empresas en paraísos fiscales. Yo mismo le recordé que una empresa, Capaya, sociedad anónima constituida en Panamá, podía tener alguna vinculación con él. Él dijo que no, que nada sabía. Sin embargo, luego un asambleísta del oficialismo, el asambleísta Viteri, demostró que la empresa Capaya Sociedad Anónima había sido constituida por el Estudio Jurídico Escobar de Panamá, que además había constituido la mayor parte de empresas del señor Alex Bravo, en las que participaba en el directorio el asesor directo del señor Pareja. De tal modo que ello sí sorprendió, y nuevamente le pregunté sobre esta empresa Capaya, que por cierto la preside el suegro del señor Alex Bravo, y dijo que no había. Ante tantas negativas, tendrá que ser la Comisión de Justicia en primera instancia la que finalmente demuestre que conocía vinculaciones, y después, de ser el caso, la Fiscalía con la investigación correspondiente que deba llevar adelante. Pero, Gonzalo, lo que preocupa es que el área petrolera es un área en la que se hace de todo con el dinero de los ecuatorianos. Ayer el propio señor Pareja nos indicó que hasta 50 millones de dólares puede el gerente contratar sin ningún problema, como un alcalde que contrata hasta 5,000 o 10,000 dólares. Pero en el área petrolera hablamos de 50 millones de dólares, sin mayores filtros, sin mayores exigencias, como si se exigen para otro tipo de contratos fuera del área petrolera. Ha llegado entonces la oportunidad de que todos los ecuatorianos en el área petrolera pongamos los 5 sentidos. Este ha sido un espacio en el que se ha obrado con absoluta discrecionalidad. Ayer, por ejemplo, el señor Pareja trató de explicar lo que él había hecho para rehabilitar la refinería Esmeraldas. ¿Qué ha hecho? Yo le hice también algunas preguntas y le dije si podía indicarnos, cuando era gerente y después cuando era ministro, qué montos aproximadamente él manejó, supervisó. No se acordaba. Luego le preguntó un asambleísta del oficialismo cuántos contratos había firmado para la compra-venta de crudo. Dijo, creo que 1. Y el propio asambleísta del oficialismo le dijo, no, aquí tengo como 10 o 15 contratos que usted ha firmado. Pues vea usted que esta investigación no puede limitarse solamente a las empresas offshore que tiene el señor Bravo, que podría tener el señor Pareja, sino a todo lo que se ha hecho en el área petrolera. Y créame que yo estoy muy desilusionado con lo que he podido ver en mi condición de asambleísta y lo que se puede hacer. Pero al final, al descargarse o liberarse de responsabilidades, el señor Pareja le dejó al señor Bravo como el chivo expiatorio. Ahora habrá que esperar si el señor Bravo canta algo más de lo que sabe o solito quiere asumir la responsabilidad por lo hecho en Petroecuador. Esta novela recién comienza y deberemos estar atentos a cada uno de sus capítulos.
Doctor Luis Fernando Torres, entiendo que el señor Bravo no es ninguna persona de mediocre condición intelectual ni cosa por el estilo. El señor Bravo es un piloso, pero impresionantemente grande, inmenso. Él se ha dado cuenta precisamente el día de ayer a qué juegan con la estratagema de dejarles enfrentados y en soledad a Pareja Yannuzeli y a él mismo. Entonces, ¿a qué juega o a qué quiso jugar la bancada de gobierno? Bueno, hay que tener cuidado con la bancada oficialista, porque en algunos asambleístas del oficialismo yo veo el ánimo de sacrificar y crucificar al señor Pareja y destapar el escándalo. Ajá. Pero también veo en otros el deseo de proteger, de cuidar. Ayer, por ejemplo, un asambleísta en la comisión reconoció todos los méritos del señor Pareja, mientras que otro asambleísta fue de frente contra él. Entonces uno dice, estamos entre fuegos cruzados. Exactamente. Y luego también hay ciertos temas en la investigación que son importantes, pero que no pueden diluir el tema que interesa a los ecuatorianos. Si vamos a hablar de la casa del señor Pareja que donó a una empresa de los hijos y nos pasamos en este tema en el debate completo, dejamos de tratar lo otro, ¿no? De tal modo que, si bien son temas importantes, no pueden concitar toda la atención. Aquí lo importante es saber en resumen, ¿cómo concibe usted la estratagema del sector oficialista? Bueno, yo creo que no hubo acuerdo. El doctor Mauro Andino estuvo muy bien en las preguntas que planteó, lo mismo algunos otros asambleístas del oficialismo, pero parece que no habían hablado antes, entonces se cruzaban en las preguntas y por otro lado, al cerrar la intervención hubo un asambleísta del oficialismo que le protegió completamente al señor Pareja. Yo veo fuegos cruzados. No sé cuál es el origen de ello. Probablemente alguna disputa política o el deseo de combatir la corrupción. Pero entre esos fuegos cruzados, cuidado, pues las balas llegan a los sectores equivocados, cuando lo que queremos nosotros conocer es qué ha pasado en el manejo de los contratos hechos por el señor Bravo con empresas panameñas en las que se quiere saber si estaba vinculado o no el señor Pareja, y no solamente esos temas, también la preventa del petróleo, las comisiones. Varios diarios de la prensa nacional, particularmente Guayaquil, han venido denunciando el universo en concreto temas de muchísima relevancia en el manejo petrolero ecuatoriano. Como que me decían que en las próximas horas salen unos escandalosos insucesos que van a ser denunciados no sé por quién, pero en cuestión de muy pocas horas. ¿Usted conoce algo, asambleísta? Sí, al igual que usted, y yo también he escuchado ese rumor, y por eso estoy a la expectativa. Y allí entonces, que el tema, como ve, tiene que tener una brújula. Ayer, por ejemplo, me llamó la atención que el propio oficialismo haya llevado al debate un tema muy personal de una casa que tampoco cuesta pues mucho en relación al monto de los contratos que se han firmado, y la investigación comenzó a girar alrededor de la casa fundamentalmente, cuando yo creo que hay otros temas de trascendencia que no pueden quedar a un lado. Cuidado, se diluyen estas investigaciones con temas un tanto domésticos sobre los que tiene que explicar, por supuesto, el llamado, en este caso, el señor Pareja, pero que no están en el corazón mismo de la investigación, porque lo que queremos saber es qué han hecho con la plata los ecuatorianos, ya no con millones de dólares, sino con los miles de millones de dólares que ha manejado el sector petrolero ecuatoriano en estos últimos 10 años. ¿Y cómo quedó la acusación que le formuló, no me acuerdo cuál asambleísta? A ver, dos preguntas. Marisol Peñafiel, representante de mi provincia, estuvo bastante fuerte y daba la impresión de que recibió un instructivo para acabar con Pareja y ubicarlo en iguales o peores condiciones que Bravo. Ahí yo soy malo para hacer ese tipo de cálculos, pero su ilustrada y además experimentada
vale la pena decirlo, paso por la Asamblea y los congresos le permitirían a usted indiciar cuál va a ser el gesto o la condición o la estratagema, como le dije de hace algunos minutos, que va a usar el gobierno para dejar en los hombros, en la fotografía en las fotografías del señor Pareja y del señor el que está detenido, el señor Alex Bravo, la responsabilidad de todo esto. Hay algunos indicios sobre esa circunstancia, pero algún momento Pareja, especialmente si atacan a su hijo Carlos Andrés, que dicen era un proveedor de Petroecuador a través de varias empresas, incluso con papeles panameños, está frito con esa condición, porque como todo padre abogará por su hijo y estará en franco sufrimiento con lo que ocurrió ayer en la mismísima Comisión de Justicia, y entonces ellos pueden hablar, porque usted sabe y todos sabemos, no somos tan ¿hacia dónde va este dinero? Claro, ¿cuál es la cabeza de todo esto? ¿Hacia dónde? Si este momento yo, por ejemplo, le pregunto a un hombre que ha escrito muchísimo en su página virtual, ha escrito muchísimo y tiene un conocimiento, no aprobamos todo lo que él supone esté existiendo en el área petrolera desde hace algunos años. Y ahí dice con nombres y apellidos quiénes son los beneficiarios. Imagínese usted, esto no sirve para que un buen grupo de asambleístas de oposición con valentía, dignidad y representación de la honestidad ecuatoriana, de los ciudadanos que nada tienen que ver con los cálculos políticos ni los beneficios de los negocios del Estado, por primera vez les digan, a ver los valientes en el discurso, ¿por qué no hacen este momento cuando tienen allí a dos personajes que fácilmente podrían hablar de los beneficiarios más grandes de todos estos de negocios petroleros? ¿Por qué les dice zares del petróleo usted? Porque sabe perfectamente, doctor Torres, que aquí hay una cosa bien grande, de un volumen impresionante y de una responsabilidad política y penal terrible, terrible. Estaríamos prácticamente reestructurando al Estado, al país, el momento en que alguien dijera la verdad, pero absoluta, total, respecto de los beneficiarios. Por eso es que están nerviosísimos en la bancada de gobierno, muy nerviosos, y también deben haber amenazas de parte de los indiciados diciendo, bueno, pues si ha llegado el momento de decir las verdades, ahí vamos a estar. Y hay gente que está en el medio sin saber qué hacer, cómo defenderse. Esto para el señor presidente de la República debe ser un dolor de cabeza, pero tremendo, tremendo. Y hay personas, como les digo, por los investigadores, hay personas que dan a entender y ponen el nombre de algunos personajes. ¿Qué va a pasar con esto? Le pregunto al señor doctor Torres, este mismo instante. Tenga la bondad, doctor. Pues, mire, la investigación ha comenzado, avanza, y claro, yo he hablado de los zares de petróleo porque estamos hablando de un mundo de millones de dólares con unos jeques que han venido manejando el área petrolera, no solamente en este gobierno, sino también en anteriores, y ojalá todos pudieran rendir cuentas de lo que han hecho y no han hecho en el manejo petrolero ecuatoriano.
El señor Pareja ayer en la Comisión de Justicia por lo menos tuvo la valentía de acudir y dar la cara y exponerse a lo que se expuso. Yo creo que él no tenía pensado que sus correligionarios del oficialismo iban a llegar a donde llegaron. Pero como le digo, en el gobierno veo fuegos cruzados, porque ayer el señor Bravo fue objeto indudablemente de una investigación rigurosa por parte de algunos asambleístas del país, entre ellos de Marisol Peñafiel, de Mauro Andino, también el asambleísta Viteri, pero otros asambleístas trataron igualmente de protegerlo de algún modo. Pues habrá que descubrir de dónde vienen esos fuegos cruzados y a dónde van a llegar. Pero lo que sí debemos los ecuatorianos hacer no es otra cosa que impulsar este proceso para que pase de la comisión a la fiscalía y la fiscalía comience a desarrollar las investigaciones que sean del caso, no por tráfico de influencias, que es un delito menor, sino por los delitos en los que efectivamente están recursos públicos. El señor Bravo es un hombre que tiene experiencia, encuentra privado de su libertad, no sabemos lo que él ha dicho durante la indagación, pero no creo que él vaya solito a asumir las consecuencias de este tema, y espero yo que en cualquier momento comience a cantar, y cuando comience a cantar, también otros puedan ser vinculados al proceso que tanta atención concita en el país. En todo caso, estimado Gonzalo, yo quiero agradecerle a usted porque usted ha abierto el micrófono a varios opositores que conocemos de este tema, pero hay varios medios de comunicación no vinculados al oficialismo que no abren el micrófono o la pantalla. Mire usted, ayer cuando se reportó el acontecimiento ocurrido en la Comisión de Justicia, pareció que los dos asambleístas de oposición, el asambleísta Moreta de Creo y quien le habla, Luis Fernando Torres de Tiempo de Cambio y del Partido Social Cristiano, no habíamos hablado, no habíamos preguntado. Cuando yo fui quien abrió el debate, quien planteó las preguntas, y el asambleísta Moreta remató, hicieron hablar solamente a 2 o 3 del oficialismo para dar la sensación de que la oposición en esa comisión no habla. Yo agradezco a los medios de comunicación televisivos, radiales y de prensa que han dado una cobertura objetiva a lo que decimos de aquellos que estamos en la oposición con conocimiento de causa, pero rechazo que medios no oficialistas den una información sesgada para reducir, menguar el papel de aquellos que llevamos una oposición seria y objetiva en la Comisión de Justicia. Bueno, nos corresponde ser coherentes como hemos sido toda la vida. Muchas gracias, Luis Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Está ya aquí el señor ministro de Economía y Finanzas. Le damos igualmente la más cordial bienvenida. Yo entiendo que está molesto don Patricio Rivera. Yo no quiero sino que me dé una alícuota de cuñas, pero muy pequeña, porque yo quiero aprovecharle el estado en que está el señor ministro para hablar frontalmente de las cosas que estamos comentando. Así es que usted escucha a la cadena Democracia, siempre buscando la verdad.